Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de esta semana quiero conversar contigo de un tema realmente relevante que es el crecimiento, la escalabilidad del negocio. Y esta primera fase de conversación se complementa con un episodio que viene después de este en relación con 5 señales claves para saber si estás listo o lista para escalar o hacer crecer tu negocio. Sin embargo, esta primera fase, que para mí es una fase súper relevante, aunque para algunos pueda considerarse una fase menor, es primero saber si estás preparado o preparada mentalmente para crecer. Y esto es un tema de gran impacto porque la mentalidad del empresario, del emprendedor, la mentalidad del micro, pequeño o mediano empresario es fundamental para poder crecer, porque desde que lo concibes hasta que lo percibes debería ser cuestión de tiempo. Pero hay que ver si en verdad lo concibes como un crecimiento al que puedes llegar. Si tu mentalidad es una mentalidad corta de supervivencia, pues perfecto, no hay problema con eso. También es válido y también generas empleo y también estás haciendo aportes a la sociedad, pero desde tu posición de crecer hasta donde vas. También es válido la otra postura y es, óyeme, yo tengo en mi cabeza que puedo ir construyendo más puntos de venta, más fábricas, más locaciones, más distribuidores, más geografías. También es importante concebirlo porque de eso va a depender tremendamente la manera como estructurar tu negocio con los 5 señales que son relevantes, que vamos a hacer zoom a esas 5 señales en un episodio posterior, pero que ahora mismo realmente es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Lo primero, que es el tema de mentalidad, cómo saber si tienes el síndrome del dueño o de la dueña omnipresente. Es decir, el liderazgo del dueño es absolutamente fundamental, porque el verdadero cuello de botella en una empresa no está realmente en los procesos y a veces no está ni siquiera en el mercado, está en el propio dueño o en la propia dueña. Es decir, el síndrome del dueño omnipresente, ese impulso de tener que estar en todo, aprobar todo, revisar todo, como sin que si tú no estás el negocio se detuviera, cuando tú tienes gente en la que puedes confiar. Por ejemplo, casos como que son las 10 de la noche y tú eres el dueño o la dueña, estás revisando cotizaciones, estás corrigiendo un correo, estás respondiendo mensajes de WhatsApp. Durante el día atendiste clientes, resolviste miles de problemas, tomaste 40, 50 microdecisiones y aún así sientes que no hiciste lo suficiente. Realmente allí hay el síndrome del liderazgo omnipresente o del dueño absoluto, porque estás controlando tanto que tu gente estás haciendo que dependa de ti para todo. Y aunque finalmente tú mismo o tú misma te quejas de eso, en el fondo hay un ego que te gusta sentir que te necesitan. Y ese síndrome hay que irlo realmente liberando y sacando, digamos, de tu mentalidad, porque de lo contrario no habrá forma de crecer. Es decir, el corazón del síndrome del dueño omnipresente es una mezcla de responsabilidad, de miedo y de ego. Porque soltar el control da miedo, pero no soltarlo realmente cuesta caro y no te va a permitir crecer. ¿A qué se le tiene miedo en el síndrome del dueño omnipresente o de la dueña omnipresente? Se le tiene miedo a que nadie lo hace como yo. Es cierto, entre otras cosas, nadie lo va a hacer exactamente igual que tú. Lo puede hacer mejor o lo puede hacer un tris peor,
Pero igualmente hay personas que deben hacer las cosas y hay que ir puliendo a aquellas personas que son susceptibles de pulirlas. Pero si no permites que alguien lo haga diferente, nunca esa persona va a aprender a hacerlo bien. El miedo a los errores ajenos te encierra en una cárcel de tareas propias y realmente debes ir soltando eso porque de lo contrario no va a haber escalabilidad ni crecimiento. Porque al final del día lo que estás diciendo es que tienes un ego disfrazado de responsabilidad y realmente hay una especie de satisfacción secreta, individual, en donde tú quieres ser la indispensable o el indispensable. Pero cuando todo depende de ti, realmente casi que no tienes empresa, y esto es lapidario lo que viene a continuación, sino que de alguna manera es como si tuvieras un empleo de ser tu propio jefe y eres autoempleado, y que eso, entre otras cosas, no habla bien de ti como un buen jefe. Eso es lo bueno y lo paradójico al mismo tiempo de esta situación. Entonces, en ese mismo círculo vicioso, para convertirlo en un círculo virtuoso, hay que dejar algunas prácticas. Es decir, el círculo vicioso es no confías en la gente porque tampoco la has formado bien. Otras veces no confías porque no has aprendido a soltar y por supuesto las personas no saben cómo actuar. La confianza realmente tú sabes que no se decreta, se construye y eso se empieza por aceptar que la perfección individual destruye la eficiencia colectiva. Por lo tanto, es absolutamente requerido que tu ego disfrazado de responsabilidad se vaya liberando. Mira, las consecuencias de no soltar son varias. Por ejemplo, el dueño o la dueña omnipresente vive agotado o agotada. Su equipo se vuelve pasivo y adicionalmente baja el perfil porque el equipo dice, bueno, ¿yo para qué voy a hacer esto si este dueño o dueña al final termina haciéndolo? Entonces, si lo hago, nadie me lo va a reconocer. Inclusive, si lo hago, hasta me pueden decir que por qué lo estoy haciendo. Es decir, porque empiezas a patrocinar de alguna manera la mediocridad dentro de la organización. Por ejemplo, la empresa se estanca porque si tú te vas de vacaciones o te enfermas, se paraliza gran parte de la operación. Es un ciclo definitivamente que se alimenta solo. Como te decía yo, un círculo vicioso porque el dueño controla más, la gente asume menos y mientras tanto el crecimiento se frena. Ser omnipresente definitivamente, amigo, amiga, no es liderar, es protegerse. Y esa protección termina de alguna manera convirtiéndose en una jaula para ti. La buena noticia de todo esto es que este síndrome tiene cura. Y la cura no empieza por delegar tareas. La cura empieza cambiando tu mentalidad. De verdad que si no hay ese definitivo cambio al interior tuyo, de tu mentalidad, la compañía nunca va a tener la disposición necesaria para crecer y escalar. Algunos tips te quiero dejar para soltar. Acepta por favor que ya tú no puedes hacerlo todo. Tu rol debe evolucionar de hacer 100% a tener un rol mayor en dirección, de resolver y de enseñar a resolver. Define tus prioridades como dueño, es otro tip. Digamos, haz solo lo que le agrega valor estratégico. Es decir, si alguien puede hacer lo otro, aunque al principio lo haga al 80%, déjalo, que le vas a enseñar para que llegue al 100%. El otro tip es clave que construyas confianza con información. Es decir, no sueltes a ciegas, debes medir, revisar indicadores, crear rutinas de seguimiento. Confianza no es ausencia de control, es algo que uno pudiera llamar control inteligente. Otro tip es entrena a la gente antes de delegarle, por favor. Es decir, dile, mira, te voy a delegar y quiero que hagas esto de esta manera. Vamos a irlo haciendo los dos juntos para que luego la persona camine sola. Acompaña, enseña, corrige.
luego deja a la persona que camine sola. Y otro tip es aprender a disfrutar del espacio, es decir, el vacío que se te va a generar cuando dejas de controlar es un espacio donde nacen nuevas estrategias para el negocio. Por favor, la mentalidad es el primer paso para crecer. Si tienes mentalidad de crecimiento es porque ya el síndrome de dueño o dueña omnipresente ya no lo tienes y que pudiste manejarlo, entre otras cosas, dentro de los 5 tips que te he compartido hoy, que te sugiero que los vuelvas a escuchar y que adicionalmente lo converses con tu pareja, lo converses con alguien en la compañía a quien le tengas confianza y que te pueda dar retroalimentación franca y precisa acerca de tu síndrome y si ya en verdad lo estás corrigiendo. Bien vale la pena para crecer cambiar este estilo de pensamiento por uno mucho más abierto que permita que las personas en tu equipo se desarrollen y que tú, por supuesto, tengas una mentalidad más orientada a buscar estrategias para crecer. Si te gustó este episodio, por favor, te pido lo compartas con quien consideres le pueda interesar y al mismo tiempo te pido, por favor, te suscribas en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube a este podcast Hablemos de Negocios. Un abrazo, nos vemos pronto.